Yo me voy a parar, digamos, para poder ver mejor la presentación. Les voy a decir una cosa, vamos a respetar lo que dicen, las causas de la inflación, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hablar de coyuntura en general y nos vamos a focalizar en la inflación. Eso es lo que vamos a hacer. Coyuntura en general y nos vamos a focalizar en la inflación. Vamos a ver si la tecnología funciona. Bien. Entonces, les anticipo, va a haber un temario simple, digamos, ¿qué es lo que vamos a discutir? Vamos a discutir el contexto internacional, el contexto local, y a partir del contexto internacional y local vamos a ver qué está pasando con la economía argentina, ¿sí? Y algunas proyecciones sobre el comportamiento de la economía. Eso es lo que vamos a ver. Internacional, local, comportamiento de la economía bajo esos dos contextos y alguna proyección. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, eso más o menos, y después la presentación ustedes la van a poder obtener bajándola por internet, digamos. Bien, entonces vamos al contexto internacional. ¿Qué diría del contexto internacional? La crisis que comienza en julio del 2007 por los créditos hipotecarios en Estados Unidos y después otra crisis que viene en Europa, tiene dos capítulos. Uno es el capítulo 2008 y otro es el capítulo 2011. El capítulo 2008 termina con recesión en la economía mundial en el 2009. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Analicemos cómo fue la situación del sistema financiero en el 2008 para saber cómo estamos hoy con el 2011 y saber si podemos tener una situación parecida a la del 2009, que fue de recesión a nivel mundial. ¿Qué tenemos en el 2008? En el 2008 tenemos una burbuja financiera. ¿Qué es una burbuja financiera? Son precios muy por encima del equilibrio, que se desploman, ¿sí? Eso fue lo que pasó en el sistema financiero en el 2008. ¿Qué llevó a eso? A una restricción crediticia. ¿Qué es esto? Los bancos dejan de dar crédito. ¿Y qué más pasa en la economía? Otra cosa adicional que pasa en la economía es que se produce un proceso de iliquidez. Es decir, no hay plata en la economía en general. Entonces, no hay crédito y no hay plata. Y eso lleva a que las autoridades intervienen del mundo, Estados Unidos, Europa, intervienen haciendo ¿qué? Bajando la tasa de interés. Eso fue lo que pasó en el 2008, que terminó en recesión en el 2009, que después lo vamos a ver. ¿Qué pasó o qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando en el 2011? En el sistema financiero lo que tenemos es claramente una falta de liderazgo político, que esto nos acerca a una crisis muy similar a la que solemos tener los argentinos. ¿Qué es liderazgo político? Bueno, ante una situación de crisis no nos ponemos de acuerdo cómo resolverlo. En Estados Unidos, republicanos y demócratas. En Europa, el conjunto enorme de países que se tienen que poner de acuerdo para tomar decisiones. Les advierto que para tomar una decisión en Europa importante, tienen que votar todos los congresos que forman parte de la Comunidad Económica Europea y tienen que hacer decisiones por unanimidad, lo cual eso hace que en un contexto de crisis económica tomar decisiones tenga un proceso lento, cuando precisamente lo que se pide en un contexto de crisis es tomar decisiones rápidas. Entonces, ese es el problema político que tiene Europa, es lento para la toma de decisiones y en el caso de Estados Unidos no se ponen de acuerdo. ¿Qué tenemos después como característica en el 2011? Un alto nivel de endeudamiento. La economía tiene un alto nivel de endeudamiento, tanto Europa como Estados Unidos. Pero acá vienen grandes diferencias que no son menores, ¿Cuáles son esas diferencias? La economía mundial, lejos de tener iliquidez como en el 2008, tiene liquidez. Eso es muy importante. ¿Y qué otra cosa más? Bajas tasas de interés. Yo les diría que este escenario de liderazgo político, alto nivel de endeudamiento, sobre todo liquidez y bajas tasas de interés, es un escenario que diría que para el año 2012 lo más probable es que el mundo se estanque, no que entre en recesión. Ustedes me podrían decir, Marcos, ¿me firmás eso? Ni loco, no se lo firmo, porque hay una cuestión que empieza a jugar, que es la política, que no se ponen de acuerdo en la toma de decisiones. Pero les diría que como el escenario más probable para la economía del año entrante a nivel mundial es un escenario que una economía que se estanca y no que entra en recesión.
Analicemos estos dos escenarios, 2008 versus 2009. ¿Qué les dije? En el 2008 comienzan a bajar las tasas. En el 2011 están bajas. Esto se ve claramente. Fíjense, este escenario es un escenario de baja de tasa de interés. Empiezan a bajar en el 2008 y acá ya están bajas por el escenario de alta liquidez en la economía. Lo cual, esto hace que la economía a nivel mundial tenga un cierto estímulo y que sea más difícil en este contexto que una economía entre en recesión, que por lo general esto es más compatible con un escenario de estancamiento económico. Si miramos las proyecciones, bueno, ahí ven, todo rojo. Lo rojo es negativo, digamos. El mundo en el 2009, los países desarrollados en el 2009, tuvieron todos tasas de crecimiento negativas. Eso fue claramente el escenario que yo les estoy diciendo en el 2009. El 2009 a nivel mundial fue un escenario muy negativo. Y fíjense, acá tienen todas las tasas de crecimiento de la economía a nivel negativo. Si ustedes miran China, ahí tienen un crecimiento en el 2009 del 9,2, India del 6,8, Brasil, ¿qué pasó con Brasil? Cayó poquito. ¿Y es importante Brasil? Claro que es importante Brasil. ¿Por qué? Es el 21% de nuestras exportaciones totales. La mitad de la producción de autos de manera directa van a Brasil. Si Argentina produce 100 autos, 51 van a Brasil. El 80% de nuestras exportaciones automotrices van a Brasil. ¿Sí? Entonces, Brasil es importante. ¿Y qué prevemos para el año 2012? Como yo les decía, el escenario más probable es de estancamiento, no de recesión para el año que viene, algo que lo diferencia del 2009. Y otra cosa que estamos diciendo es que, ¿qué va a pasar con estos países? Bueno, si ustedes miran, los países desarrollados tienen un crecimiento, la proyección a hoy es un crecimiento bajo, un crecimiento de estancamiento. Ustedes miran, ¿qué es estancamiento? Hay un crecimiento entre 0 y 1, a lo sumo 1,5. Eso es una economía que se estanca, que no crece. Ahora, si miramos la tasa de crecimiento para Brasil, y estamos viendo tasas de crecimiento algo por encima del 3%. Estas proyecciones para mí, que las tomé de organismos internacionales y de privados y públicos, incluso para mí creo que tiene una proyección de Brasil un poquito alta. Yo diría que Brasil va a crecer en términos del 3%. Entonces acá, gran diferencia para la Argentina, muy importante, 2012 comparado con el 2009. Financieramente es distinto, no es la misma situación como les comentaba recién. Y por otro lado, Brasil crecería y no caería poquito como pasó en el año 2009. Por lo tanto, es un escenario que no parecería ser tan negativo para la Argentina. Vamos al precio de la soja. ¿Es importante el precio de la soja? Y claro que es importante. El 26% de nuestras exportaciones son soja. O sea, soja más Brasil, estamos casi en el 50% de nuestras exportaciones. ¿Cómo no va a ser importante? Bien, es muy importante. ¿Y qué está pasando con la soja? ¿Está cayendo la soja? Sí, está cayendo. ¿Es un precio malo el de la soja? No, no es un precio malo. No es el superprecio de la soja que supimos tener, pero no es un mal precio. Entonces, yo acá les diría como primer mensaje, si la Argentina tiene problema con este precio de la soja, que después lo vamos a ver, es producto de que se ha manejado mal la política económica, pero no porque el precio de la soja sea malo. Y fíjense, si ustedes miran, esto era en el año 2006, 2007, que la Argentina no tuvo problemas macroeconómicos, con un precio de la soja muy inferior a lo que tenemos hoy. ¿Y cuál era el precio de la soja en el 2008 que sí tuvimos problemas? Y el precio de la soja en el 2008, como mínimo, el precio mínimo que tocó fue de 298 dólares la tonelada. ¿Hoy cuánto? 450,12. ¿Es un precio malo? No. ¿Es el superprecio bueno que teníamos un tiempo de atrás? No, tampoco. Pero la Argentina no debería tener, no tiene un escenario tan negativo con el precio de la soja. Digamos, ha caído, pero se mantiene en términos históricos en un nivel alto. Ahora, ¿qué pasó con la soja en el 2009? Que en la Argentina tuvimos un periodo recesivo y que el mundo fue recesivo. La Argentina tuvo un problema con la soja por dos motivos en el 2009. Dos. ¿Cuáles fueron? Uno, cayeron los volúmenes. ¿Y por qué? Por la sequía. ¿Cuánto cayó? 33%. ¿Y qué pasó con el precio de la soja? Cayó
por el contexto internacional. ¿A cuánto? A 3,79. ¿Y qué pasó con lo que sería un volumen teórico, un valor teórico de la producción de la soja? Y ese valor teórico de la producción de la soja cayó en nada menos que 44%. Es imposible que un país no tenga, y sobre todo el argentino que tiene una alta exposición a la soja, es imposible que no tuviéramos un problema importante. Y la pregunta es, esto pasó en el 2009. ¿Qué estamos esperando para el 2012 con el precio de la soja? Para saber si puede ser tan malo, digamos, para la Argentina el año que viene. Primero, hay algo del vamos que viene bien. ¿Cuál es? La producción. La producción, si bien hay algunos rumores de posible pocas lluvias o de sequía, hoy todavía no parece el escenario más probable. Y el volumen, lejos de caer como pasó en el 2009, se está esperando para el año que viene que suba. ¿Cuánto? 3%. ¿Y qué podemos esperar con el precio de la soja? Y la verdad que mandrake no soy, no lo puedo saber. Pero dije, voy a hacer dos escenarios. ¿Cuáles van a ser esos dos escenarios? Uno, que dado que por ahora el escenario más probable para el año que viene a nivel mundial no es de recesión todavía, por lo menos todavía, dije, vamos a suponer que el precio de la soja cae la mitad de lo que cayó entre el 2008 y el 2009. Y después, ¿qué otro supuesto hice? Que caiga lo mismo. A ver qué le da para la Argentina. Si uno hace eso, si cae la mitad, la producción, el valor teórico de la soja, de la producción, cae poquito, 5%. Por lo tanto, ya estamos lejos de ese 44% que cayó en el 2009, que le hizo pasar a la economía argentina un 2009 muy malo. Muy malo. Si cayera 16%, y bueno, ahí sí la cosa cambia, ¿no? La caída es de 14%, pero tampoco estamos muy lejos del 44%. ¿Y por qué estamos lejos? Y porque el volumen sube. Por lo tanto, el escenario con el precio de la soja no parece ser tan malo como nos pasó en el año 2009. Es decir, si ustedes quieren una pequeña conclusión hasta acá, yo les diría, el mundo no es tan bueno como hace unos meses, pero no es tan malo por ahora como el 2009. ¿Sí? Bueno, hablemos de economía, digamos, política internacional no me dedico todavía. Si hablamos del tipo de cambio, y esto quiero que presten mucha atención porque también es muy importante. Si ustedes analizan el tipo de cambio, la Argentina tiene un peso sobre real, tipo de cambio nominal, peso dividido real, de 2,37. ¿Es un tipo de cambio malo con Brasil? No, buenísimo. Ahora, por supuesto, está lejos, muy lejos, de los niveles de 2,65. Estoy hablando de reales por peso directamente, ¿eh? No se confunda, no estoy hablando de reales por dólar. Estoy hablando de reales por peso, Argentina versus Brasil. ¿Sí? La Argentina tiene un tipo de cambio de 2,37. ¿Y qué tipo de cambio teníamos en el 2008? ¿Qué tipo de cambio teníamos en el 2009? Y fíjense, 1,35. Es decir, tenemos un tipo de cambio que, si bien es cierto que el real se está devaluando, y si bien es cierto que nos puede generar un problema, pero no es grave, es una caída que no debería impactar fuertemente en la economía. La pregunta es, si este tipo de cambio impacta fuertemente en la economía, algo nos habremos equivocado en la política económica, porque el tipo de cambio no podemos considerar que contra Brasil sea malo hoy. Si tenemos algún problema, la respuesta habrá que buscarlas en otro lugar, ¿sí? Bien, y básicamente ustedes acá tienen, para agregarles valor, digamos, acá tienen el comportamiento del real. Fíjense cómo el real se fortaleció y se devaluó algo, y la Argentina devaluó constantemente. Entonces, un real que acá sí estoy hablando contra el dólar, que se fortaleció y se devaluó un poquito, no puede ser un problema para la Argentina. No lo deberíamos buscar ahí al problema, en la devaluación del real. Deberíamos buscarlo en otro lugar. Después le voy a anticipar dónde, digamos, ¿no? Si miramos pesos euro, ¿y por qué? Y el 17% de nuestras exportaciones van a Europa, básicamente.
Y bueno, también ahí tenemos algo por el estilo. Fíjense, en el peor momento, en el 2008, crisis financiera, que después terminó en un escenario de recesión mundial. ¿Qué precio, cuánto era el tipo de cambio pesos-euros en la Argentina? 4,12, hoy 5,84. ¿Podemos decir que es un tipo de cambio malo para la Argentina? Obviamente está lejos del 6,08, pero no podemos decir que ese sea un tipo de cambio malo para la Argentina, en términos nominales. Bien, entonces, ¿yo qué les diría del contexto internacional? Porque no tengo mucho tiempo más para ahondar, y ya he consumido 15 minutos. De eso le diría básicamente que el mundo, si bien no es tan bueno como lo era para la Argentina, no parece ser hoy el escenario más probable, un escenario hostil como lo fue en el 2009. La política de Estados Unidos y la política de Europa puede jugar en contra. Y este escenario no es tan hostil, serlo hostil. Les recomiendo, presten atención las noticias que pueden pasar entre el domingo, sí, el domingo, en Europa, y el martes o miércoles, creo que es la próxima reunión, a ver qué decisiones económicas se pueden llegar a tomar. Pero no parece ser un mundo muy hostil para la Argentina. Vamos al contexto local, y yo les diría, a mí es el contexto que más me preocupa. No me preocupa tanto el internacional, o se los cambio. Si ustedes me dicen, ¿qué te preocupa más? ¿Lo internacional o lo local? Lejos lo local. Lejos lo local es lo que más me preocupa. ¿Sí? Y vamos a analizar la política económica. ¿Qué es la política económica? Política monetaria, política fiscal, política de ingresos. Si analizamos todas esas políticas, lo que vamos a ver es que la política fiscal ha sido tremendamente expansiva desde el año 2006-2007 para acá. ¿Qué quiere decir una política tremendamente expansiva? Quiere decir que los gastos crecen muy por encima de lo que crecen los recursos, la recaudación. Fíjense, ¿cuánto está creciendo el gasto público? 36%. La recaudación, 34%, si ustedes quieren. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasó con la política económica, con la política fiscal particularmente? Miren, muy importante, lo tenemos que tener en cuenta y lo tenemos que ir viendo y lo tenemos que seguir. En el año 2007, la Argentina tenía un superávit primario consolidado de 3,4%. En el año 2011 se está hablando de un superávit primario negativo de 1,4%. O sea, la Argentina deterioró sus cuentas públicas en 4% del Producto Bruto desde el 2007 para acá. En un país que creció fuerte, no es un país que tuvo recesión, que el Estado tuvo que salir a auxiliar la economía porque entraba en una etapa recesiva, todo lo contrario. Es decir, es un escenario desde el punto de vista fiscal bastante complicado. Se deterioran las cuentas públicas con crecimiento económico. Ustedes me preguntarán, o la pregunta obvia que podríamos hacer una persona que maneja algunos datos de esta economía, decirme, y Marco, ¿me preocupa ese 1,4? ¿Es un 1,4 el déficit de primario hoy de crisis económica? No. Pero lo que no puede seguir es esta tendencia de pasar de un superávit primario alto a un déficit bajo. Esa tendencia, 3 meses más o un año más o 2 años más, pasar de un superávit primario o de un déficit primario bajo a uno más alto, no lo podemos hacer. La política, bueno, después lo vemos. La política fiscal tiene cierto límite. Esta política fiscal tiene cierto límite. ¿Y cuál es la ventaja que tiene la Argentina, pero que el gobierno por ahora no le puede usufructuar totalmente? ¿Cuál es? La Argentina tiene un bajo nivel de endeudamiento. Si la Argentina pudiera acceder a los mercados de capitales, podría endeudarse y financiar el déficit. ¿Cuál es ese bajo nivel de endeudamiento? Miren, si a la Argentina usted la ajusta por diversos motivos, el déficit, el nivel de endeudamiento de la economía se va a un nivel del orden del 16% del Producto Bruto, 16-17%. La Argentina tiene un nivel de endeudamiento a nivel mundial bajísimo. La Argentina tiene un nivel de endeudamiento a nivel internacional bajísimo, lo cual le permitiría a la Argentina poder acceder a los mercados y poder financiarse.
Bien, vamos a la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Y básicamente cómo se comportan los agregados monetarios. ¿Qué son los agregados monetarios? Bueno, uno, el circulante. ¿Qué es el circulante? La cantidad de pesos que ustedes tienen. Otro agregado monetario, ¿cuál puede ser? Un M1. ¿Qué es el M1? O un M2, que es lo que está graficado ahí. El M2 es cuando tomamos, a su vez del circulante, las cuentas corrientes y las cajas de ahorro. Cuando tomamos eso, ¿saben cuánto están creciendo la cantidad de dinero en la economía? 36,7% a nivel mundial, a nivel anual. Es decir, hoy hay un 37% de agregados monetarios o de dinero más alto que hace un año atrás. Y la pregunta es, ¿esta política se puede mantener? ¿Esta política de financiar al fisco con emisión monetaria o utilizar la plata para comprar dólares, que no estaría tan mal, se puede utilizar? Bueno, primero les diría que hoy no se está comprando dólares y no se está vendiendo. Y segundo les diría, el año pasado, o si ustedes quieren, 2008, 2009, el Estado, lejos de tomar plata del Banco Central, le entregó. Y en el 2010 y en el 2011, el Banco Central está financiando las cuentas públicas. El año pasado, el 30% de la emisión total se la dio al sector público. Y este año, el 50%. ¿Qué es lo que provocó eso, dado que ustedes están focalizados en el ámbito de los negocios, y tal vez me entiendan esto? Es que lo que se deterioró es el sistema, es el patrimonio del Banco Central, la situación patrimonial del Banco Central. ¿Qué es eso, Marcos? Muy simple. Agarramos reservas y la dividimos, el circulante, los billetes que ustedes tienen, más la deuda que tiene el Banco Central. ¿Y por qué la deuda? Porque el Banco Central la pagaría con emisión monetaria. Entonces, si yo agarro reservas dividido circulante más deuda, ese ratio se está deteriorando fuertemente. Y fíjense, ¿cómo lo vemos eso? El ratio ese da 91, 93 en el año 2007, en el año 2008, y hoy está dando 0,62. Ustedes me dirán, ¿es grave? No es grave, no es de crisis, pero lo que no puede pasar es que se mantenga en el tiempo. Que este 62% el año que viene sea 50%, el otro año sea 40%, el otro año sea 30%. Eso es lo que no puede pasar. Nuevamente, hay un cierto límite al comportamiento de la emisión monetaria que está viendo la Argentina. Miramos el comportamiento de los salarios. Los salarios han crecido fuertemente. Hoy los salarios registrados, los que tienen con recibo en sueldo, lo que normalmente se conocen como empleados en blanco, están teniendo un crecimiento de sus salarios en promedio, algunos más y otros menos, obviamente, del 34%. Por lo tanto, ya a simple vista le supera la inflación más alta aún de los organismos privados. Lo cual eso hace que el poder adquisitivo de los trabajadores está aumentando fuertemente. Ahora, fíjense, acá tienen el índice de confianza del consumidor. ¿Qué es esto? Se determina por encuesta. ¿Qué hacen? Le pregunta a la gente básicamente a través de diversas preguntas si se siente mejor o peor que hace un año atrás y si piensa que se va a sentir mejor o peor dentro de un año. Y la verdad que ha crecido fuertemente. En el 2008 tenía un nivel de confianza del consumidor de 37,06, hoy está casi en el 60, este indicador. Niveles incluso máximos de nuestra historia reciente. Y yo creo que gran parte de eso se debe a que la gente percibe que la economía crece, y es cierto, crece, no hay pérdida de empleo, y también percibe de que los salarios están creciendo muy por encima de la inflación y está aumentando su poder adquisitivo en términos anuales, ¿sí? Y eso ha impactado en el índice de confianza del consumidor. Ahora, ¿toda la economía está bien? Y bueno, fíjense, si ustedes agarran un índice de riesgo país, ¿qué es el riesgo país? ¿Cuánto paga la Argentina por encima de los Estados Unidos? La Argentina desde el 2007 para acá, el riesgo país le subió en términos absolutos y en términos relativos. En el 2007 la Argentina tenía el mismo riesgo país que Brasil, tenía el mismo riesgo país que todos los países que tienen esta serie de riesgo país. Hoy estamos muy por encima. Ayer, ¿cómo cerró? La Argentina es el segundo país con más riesgo país de toda la serie. La Argentina está con Venezuela, digamos.
muy por debajo de lo que tiene Brasil y de lo que tiene el ENVI. Argentina está superando largamente los 800 puntos, el ENVI está por debajo de los 400 y Brasil está por debajo de los 300. Y la pregunta sería, ¿es por contexto internacional que el riesgo país de la Argentina ha subido? No. Si hacen ese análisis, desde mi punto de vista, se equivocan. ¿Y por qué? Porque Brasil también está en este planeta, no está en Marte. Los otros países que forman parte del ENVI también están acá, no están en Marte, también tienen este mismo contexto internacional. Pero entonces, ¿por qué la Argentina tiene un riesgo país mucho más alto? Producto de que hay cosas en la economía que no están funcionando del todo bien. Lo vamos a ver. Hay cosas que no están funcionando del todo bien en la economía y eso hace que el riesgo país esté muy por encima de lo que están con los países que se compara, muy cerca con Venezuela. Fíjense, la fuga de capitales. La fuga de capitales, yo les diría que la Argentina tiene problemas importantes y un problema urgente. El problema urgente es la fuga de capitales. Lo estamos viendo hoy, según las noticias, que han ido a intervenir distintas casas de cambio, han ido a buscar quiénes personas están comprando dólares, porque está claro que la demanda de dólares en la economía argentina es muy alta. Y lo peor es que es una demanda de dólares que es muy alta en comercio minorista, en gente minorista. No estamos hablando de los grandes inversores, estamos hablando de pequeños minoristas que están queriéndose cubrir con dólares. Y uno podría decir, ¿es producto del contexto electoral? Y yo diría que no, porque hay un hecho de la realidad, digamos, hay una cuestión que es un hecho, el hecho que parece ser que el resultado del domingo está cantado. Entonces, ¿de qué contexto me van a hablar? En todo caso, no es un contexto electoral, sino es un contexto postelectoral. Es decir, ¿qué decisiones va a empezar a tomar el gobierno luego de ganar las elecciones el 23 de octubre? Y ahí es donde están la mayor parte de la incertidumbre. Y ustedes podrían decir, ¿y pero qué otra cosa más me podrías decir? Bueno, en el 2007, cuando Cristina se presenta a la campaña electoral y gana, la fuga de capitales que se podría relacionar con el contexto electoral empezó en mayo, junio, julio. ¿Este año cuándo empezó? En realidad no empezó este año, empezó el año pasado. Empezó en diciembre o enero de este año. Entonces no es un contexto electoral, es un contexto de que hay gente que percibe que hay cosas que no la ve que se puedan sostener en el tiempo. ¿Y qué otro problema tenemos? El otro problema tenemos es que la demanda de dólares está alta y la oferta cae. Si ustedes me preguntaran en un contexto normal si la balanza comercial es buena o es mala, yo diría que la balanza comercial es buena. El resultado de la balanza comercial, yo no diría que es malo. Es más, el resultado de la balanza comercial está entre los 8.000, 9.000, tomando 12 meses, ¿no? Es decir, tomando 12 meses móvil. ¿Y cuánto teníamos en el año 2006, 2007? Y no, teníamos tal vez un nivel un poco más alto, pero no podemos decir que este sea un resultado de balanza comercial malo, muy superior a la balanza comercial que hubo en la convertibilidad. En realidad, en el tipo de cambio lo que tenemos, y quiero ser claro con esto con ustedes, no es un tema de oferta de dólares. El problema que tenemos con el tipo de cambio es un problema de demanda de dólares. Y hay que preguntarse, no a mí, sino por qué el argentino promedio que le sobra un peso quiere comprar dólares. No es un problema de oferta, es un problema de demanda. La gente está comprando dólares en la economía argentina. Vamos al comportamiento de la economía. Me quedan 11 minutos. Ahí lo que vamos a ver es que la economía se desacelera. Y yo les diría, ¿te preocupa? Me preocupa, pero no tanto. ¿Por qué? Porque estamos comparando con un año muy bueno. El año 2010 fue un año muy bueno. Un año muy bueno. Por lo tanto, es normal que cuando uno se compare con un nivel más alto en términos matemáticos, de una tasa de crecimiento menor. La Argentina pasó de crecer del 8,4% a fines del año pasado a crecer este año 4,9%. En promedio, en el primer semestre de este año, ¿cuánto creció la economía? 7%. En promedio, en el primer semestre del año pasado, ¿cuánto creció? 8,2%. Todo indica que la economía se desacelera. Me gustaría que la economía creciera siempre fuerte, pero es normal que las economías, cuando tienen un cierto periodo de crecimiento, tiendan a desacelerarse. Miramos la inflación.
Bueno, sabemos que acá hay dos realidades. Ustedes tomen la que mejor les parezca, ¿sí? Pero hay una realidad que indica que la inflación según el INDEC es del 9,9%. Según algunos indicadores privados y otros indicadores oficiales, como los de la provincia de San Luis, dan que la inflación está entre el 22 y el 26%. Hay una ventaja en esto, si hay que se le puede conseguir una ventaja o si uno puede observar una ventaja. Es que la inflación hoy estaría siendo inferior a la de fines del año pasado. Es decir, es una inflación alta, está estabilizada en un nivel alto según los indicadores privados, pero algo inferior a fines del año pasado. No es una inflación que se está espiralizando, como se suele escuchar, o que tiene una tendencia creciente. Ahora, si agarro otros indicadores oficiales, otras provincias, agarro Jujuy, Mendoza, Santa Fe, San Luis, Ushuaia, Río Grande, la inflación también demuestra que está por encima del 20%. Está en el orden del 26% según estos indicadores. Es decir, la inflación en la Argentina, a través de los indicadores privados, muestran que es alta. ¿Qué tenemos con el tipo de cambio real? Y acá quiero ser claro y espero que me entiendan. Los que han cursado macroeconomía por ahí deberían entenderlo esto, si no se los voy a explicar. ¿Qué es el tipo de cambio real? Es el tipo de cambio nominal, por ejemplo el que les comentaba de Brasil, ajustado por índice de precios. ¿Qué quiero decir? O ajustado, si ustedes quieren, por costo. ¿Qué costos? Los de Brasil y los de Argentina. Entonces, ¿qué decimos? Si al tipo de cambio nominal lo ajustamos por cómo suben los costos de Brasil y por cómo suben los costos de Argentina, tenemos el tipo de cambio real. O sea, si los costos de Argentina suben más que los de Brasil, el tipo de cambio real cae y la competitividad cae. Bien, ¿qué tenemos ahí? Bueno, fíjense, ahí el tipo de cambio real, el azul, es Brasil, está en 1,97, ha caído fuertemente. ¿Por qué? Porque lo que cayó fue el tipo de cambio nominal, Brasil versus Argentina, que les dije en el contexto internacional. Pero también el problema que tenemos ahí es que la inflación de la Argentina, el incremento de los costos de la Argentina, es muy superior a lo que está pasando en Brasil. Si miramos el multilateral, ¿qué es el multilateral? Con todos los países que la Argentina comercia. Si miramos el multilateral, la Argentina tiene un tipo de cambio real de 1,77. ¿Esto qué quiere decir? Un 77% más alto que la convertibilidad, con Brasil un 97% más alto que con la convertibilidad y contra el dólar apenas un 8% más alto que la convertibilidad. La pregunta es, Marcos, ¿nos preocupamos por el tipo de cambio real del dólar? Yo les diría que no. ¿Por qué? Porque no es nuestro principal socio comercial Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial es Europa, es China, es India y es Brasil. Ahora sí digo, este tipo de cambio real para la Argentina no es un tipo de cambio real malo. Si la economía argentina tiene problemas con este tipo de cambio real, eso es otra historia. Pero sí es inferior contra el periodo 2003-2006. En el periodo 2003-2006, ¿cuánto era el tipo de cambio real con Brasil? 2,20. Hoy, o 2,10 por el redondeo, digamos, está cerca del 2,15, 2,16. ¿Cuánto está hoy? 1,97. Está un poquito por debajo. El tipo de cambio real multilateral, 2,3. ¿Cuánto está? 1,77. Por ahí viene que muchos dicen que el tipo de cambio de la Argentina está un poco atrasado y que habría que devaluar porque contra el periodo reciente el tipo de cambio real ajustado por costos de Brasil, de Argentina y de los países con los que Argentina comercia está un poco por debajo. Bien, busquen la hojita que tienen. Esa hojita que tienen, estaba preparado, ¿vieron? ¿Qué es lo que tenemos en esa hojita? Ustedes tienen en esa hojita factores que influyen fuertemente en la demanda. ¿Qué factores son los que influyen fuertemente en la demanda? Aumento del gasto público, ¿cuánto? 34%. Los agregados monetarios, ¿cuánto? Estoy redondeando para arriba, 37%. Los salarios, ¿cuánto? 30%. ¿Y cuánto crece el volumen de producción? ¿Cuánto crece la producción real? La de bienes, la de servicios, la del PBI. ¿Cuánto está creciendo? 7%. ¿La industria cuánto? 6,9%. La pregunta que les hago es la siguiente.
si factores que influyen fuertemente en la demanda están creciendo por encima del 30%. Y la oferta de bienes crece 7%. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Con 1,65 m no mato a nadie, así que por otro lado no son alumnos míos, así que ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Suben los precios, lo dijeron ustedes, no lo dije yo. ¿Sí? Y la Argentina tiene una inflación en términos semestrales del 23%. Y esto es lo que se ve claramente en la economía. Todos los argentinos ven claro esto. Ven que la economía crece y ven que hay inflación. Después podemos discutir el número. El número es otra historia. Pero sí, esto lo vemos todos. Y muchas veces yo discuto de economía con mis amigos, cada vez menos. Cada vez menos. Y prefiero hacerlo de fútbol. Por otro lado, a Boca le va bastante bien, así que me genera menos costo. Y ahí surge algo. ¿Y qué es lo que surge? Me dicen, Marco, vos me hablás de estabilidad de precios, pero yo tengo un negocio y vendo más, subo los precios, vendo más, subo los precios, y ahí vamos. No me hablé de estabilidad. Yo con esto funciono y estoy bien así. ¿Para qué me vas a hablar de estabilidad de precios? Algo que es una regla básica para cualquier economía. ¿Pero por qué? Porque ¿qué es lo que no percibe la sociedad claramente en términos económicos? Lo que ustedes tienen en los renglones de abajo. ¿Qué es lo que no percibe la sociedad? Es que mientras los precios siguen subiendo fuertemente y el tipo de cambio está estable, está cayendo la competitividad de la Argentina. Disminuye el tipo de cambio real. Mientras los salarios aumentan fuertemente, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Está estable. Les perjudica la competitividad de la industria, porque los salarios están aumentando en dólares. ¿Y qué otra cosa pasa? Se incrementan los subsidios para las empresas públicas, que está teniendo hoy un déficit fiscal el Estado. ¿Por qué? Porque la inflación le impacta en los costos de las empresas públicas. ¿Y cómo se financian? Con subsidios. Esta situación está logrando que la Argentina hoy tenga, en términos de PBI, 3,7% del producto en términos de subsidio. Compárenlo, que la educación tiene 6%. Fíjense si no es un nivel alto, y es algo muy difícil de resolver en el corto plazo porque puede generar problemas sociales importantes. No es algo fácil de resolver. No es que estoy diciendo bájenlo a los subsidios, pero va a ver que ahí hay un problema importante a resolver. ¿Y qué otra cosa está pasando? Se deteriora la situación patrimonial del Banco Central. ¿Por qué? Porque se emite y las reservas no crecen. Cada vez hay más pesos en la calle por estas emisiones que está habiendo y las reservas no crecen. Y es esto lo que no está funcionando bien de la economía, y es esto lo que está provocando fuga de dólares para los que lo entienden. Entonces, ¿qué quiero decirle claramente? Esta política económica, como está hoy, mucho tiempo más no puede durar. Va a haber que modificar la política económica. ¿Es algo que el gobierno lo tiene que hacer de una manera urgente? No, pero sí hay que tomar puntos de que esta manera, esta política económica en el tiempo, no se puede sostener y está generando distorsiones económicas, desequilibrios importantes que son los que ustedes tienen ahí. Y por otro lado, ustedes que están volcados en la ciencia económica, saben que si no hay estabilidad de precios, no se pueden proyectar flujos futuros. Y por tanto, ¿qué proyecto de inversión voy a analizar? ¿Qué proyecto de inversión voy a analizar si no puedo proyectar los flujos futuros? Perspectiva de la economía argentina, y ya me estoy quedando sin tiempo. No es un escenario malo el que les diría de todas maneras. ¿Por qué? Porque los desequilibrios de la economía argentina no son graves, pero hay que empezarlos a resolver y evitar de que estos sean graves. ¿Qué es lo que esperamos para este año? Un crecimiento que yo diría que va a estar más de cerca del 5 que del 6. Una inflación que va a estar más cerca del 22 que del 25. Un tipo de cambio nominal que creo que hacia fin de año puede estar cerca del 4,35 y una competitividad que cae, pero no va a ser mala. Pero ¿qué es lo que la conclusión le podría sacar si ustedes me dicen, y Marcos, anticipame lo que ves para el 2012, sabiendo que proyectar en la economía argentina es un deporte extremo, ¿no? La probabilidad de que uno salga dañado de eso es alta, ¿sí? Bueno, yo diría que la economía argentina el año que viene va a crecer 3%. ¿Sí? No es un crecimiento extraordinario, pero por lo menos no es recesivo, no está ahí, así que no lo busquen. La inflación
va a estar entre el 17 y el 20%. Creo que va a haber una inflación algo menor porque la economía va a crecer mucho menos, ¿sí? El tipo de cambio nominal, búsquenlo para mí hacia fines del año que viene entre 4,90 y 5,10. Eso es lo que yo creo que va a pasar con el tipo de cambio en la Argentina. Las dos conclusiones finales para terminar. Uno, la próxima gestión, que va a ser esta misma, digamos, aparentemente todo parece indicar eso, hereda una política económica inconsistente en el tiempo, que genera inflación, desaceleración de la actividad, que no estimula la inversión y con una tendencia a la caída del tipo de cambio real o la competitividad. Por el lado positivo, la Argentina tiene un bajo nivel de endeudamiento, ¿sí? Y no hay desequilibrios graves, pero no se pueden mantener y no se pueden deteriorar más, ¿sí? Las autoridades elegidas del 23 de octubre van a tener tiempo para resolver estos temas, pero no van a poder utilizar mucho la política fiscal y la política monetaria porque esas políticas ya están agotadas. Por lo tanto, yo creo que luego de las elecciones lo que se necesita es un plan macroeconómico integral que reencaucen todas las inconsistencias que tiene la política económica actual. ¿Y cuáles son esas inconsistencias? Lo que ustedes tienen ahí abajo, en esa hojita que yo les mostraba. Hay problemas que no son graves, pero se pueden resolver, pero hay un problema urgente, la fuga de capitales. Pero yo creo que, por otro lado, la incertidumbre en la economía argentina, algo que es una ventaja, obedece más a fenómenos locales que internacionales. ¿Y por qué es una ventaja? Porque si se empiezan a tomar decisiones correctas, esa gran parte de la incertidumbre se va a eliminar. Digamos, depende más de nosotros que de lo que pase afuera, ¿sí? Por lo tanto, solo quiero decirles que no es un escenario tan malo el de la economía argentina, sí hay que prestar atención a cómo se manejan estos desequilibrios macroeconómicos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que me queda decirle, por último, es muchas gracias.